Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Bendiciones del Señor en este día, un día más que ese Dios que imparte vida ha querido darnos hoy a todos nosotros, y precisamente para que iniciemos este día en su presencia, para que iniciemos este día guiados y dirigidos por su consejo, y el consejo de Él siempre va a estar en su palabra. Sean todos ustedes bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Le doy la bienvenida a todos los que se vayan a ir anexando. Vamos a empezar con este versículo de la palabra, Jeremías 29:11. Nos dice el Señor: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios siempre ha querido de que estos planes de bendición que Él nos habla aquí en su palabra, que todos nosotros, sus hijos, los podamos vivir y los podamos disfrutar. Y el deseo de Dios es compartir con nosotros, es comunicarse. Él desea hablarnos, Él desea que nosotros también le hablemos. Y para que esto sea posible, es necesario que aprendamos a tener una comunicación, un diálogo diario, directo con el Señor, un diálogo entre las dos partes. Pues de eso es que el Señor hoy va a hablarnos a través de su Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, entonces dispongámonos y desde lo más profundo de nuestro corazón, digámosle eso al Señor, que si Él nota que nosotros hemos aprendido a andar sin Él, si Él nota que ya no lo buscamos y no buscamos su presencia y su consejo, que nos corrija, que no permita que sigamos así. Digámosle eso al Señor: Señor, no, corrígenos, no permitas que sigamos andando sin ti. Que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si Notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. háblame, No me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Sí, Señor, háblanos. No permitas que sigamos alejados Si de ti. me despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti. si notas que la fama hizo cambiar y ves que no soy el mismo hablar. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender Que no estoy bien.
y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas de volver al camino donde un día caminé, Dios, háblame. Muchos han olvidado, Señor, háblanos. Padre amado, Señor y Salvador, Dios, Espíritu Santo de Dios, háblanos, Señor. No permita, Señor, que continuemos, Señor, viviendo nuestra vida, Señor, sin tu presencia. No permita, Señor, que vivamos, Señor, esta vida sin tu consejo, Señor amado. Tú nos conoces, Señor, y tú sabes que nos hemos equivocado precisamente, Señor, porque no hemos querido. Se nos ha olvidado, Señor, buscarte. Se nos ha olvidado, Señor, hablar contigo. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo alumbrándonos, dándonos iluminación, ayudándonos a conectarnos contigo, con el Padre, con el Hijo, todos los días. Y que sea, Señor, a través de tu palabra, buscándote, Señor, buscando ese consejo, buscando ese direccionamiento que tanto necesitamos, que todos los días, Señor, todos los días necesitamos buscar de ti, todos los días necesitamos el consejo tuyo. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque es en este momento, en este espacio, que tú nos has buscado, que tú nos has ordenado que abramos para que tú nos hables, Señor, cada mañana, todos los días, y que seas tú, Espíritu de Dios, en este momento, brillando, que sea tu presencia lo más importante, que seas tú en el corazón de cada uno de los hermanos, de los amigos, de los que están conectados, Señor, que seas tú hablándonos, direccionándonos, corrigiéndonos. Gracias te damos, Padre amado, que la gloria, la honra sea por siempre y para siempre para ti, Dios amado y Dios adorado. Gracias te damos, Señor. Estamos disponibles. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para esta enseñanza, para esta palabra que nos va a traer vida, que nos va a corregir, que nos va a enseñar, que nos va a instruir. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Así es, le damos gracias a Dios, porque es un privilegio poder empezar y terminar precisamente un día en la presencia de Él y en el consejo de Él. Pues así es, la enseñanza que hoy nos trae es por qué es importante aprender a discernir la voz de Dios. Pues hay una manera muy importante, y es la que si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, si aprendemos a discernir, o sea, a identificar que es la voz de Dios, nosotros vamos a tener la seguridad de que no nos vamos a seguir equivocando, como lo hemos venido haciendo. Vamos a tener la seguridad de que si aprendemos a escuchar la voz de Dios, Él nos va a direccionar correctamente, sin temor a equivocarnos más. Porque si nosotros, hermanos, amigos, oyentes, seguimos manejando nuestra vida como a nosotros nos parece, y así es como yo creo que muchos de nosotros la hemos llevado hasta el momento, o si la seguimos llevando según nuestro propio criterio, nos va a pasar lo que nos dice el Señor en la palabra, en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo creo, hermanos, que ustedes y yo
hemos manejado situaciones, hemos hecho cosas que nos han parecido correctas a nuestro propio criterio, pero que al final nos han llevado a tener una gran decepción, nos han llevado a tener grandes pérdidas. Y es más, yo creo que hasta el día de hoy nosotros estamos pagando las consecuencias de todas esas malas decisiones que hemos tomado, porque no se las hemos consultado a Dios, porque no buscamos el consejo de Dios. ¿Por qué también es importante aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios? Porque ese es el parámetro que nos va a direccionar, ese es el parámetro que nos va a llevar a la madurez y al crecimiento espiritual que todo hijo de Dios debe tener. Porque cuando nosotros logramos estar en este parámetro, logramos crecer espiritualmente, tener esa madurez, vamos a dar un buen testimonio de que somos unos verdaderos hijos de Dios. Por eso la pregunta es, ¿cómo aprendemos nosotros a discernir la voz de Dios? En Romanos 8:14, el Señor nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que como nos dice la palabra, que no todos son llamados hijos de Dios. Ustedes y yo ya sabemos que los que somos llamados hijos de Dios somos aquellos que no solamente hemos confesado o hemos creído, sino que vivimos al Señor Jesucristo como el Señor, el dueño de nuestras vidas. Que solamente así nos podemos llamar hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a tener la certeza de que nosotros ya nacimos de nuevo, de que ya somos otras personas. Y por eso vamos a tener, como nos dice aquí en Romanos 8:14, la seguridad de que vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero vamos a ser guiados porque como hijos de Dios, un hijo de Dios es aquel que busca todos los días comunicarse con Dios, que busca todos los días que Dios le hable a través de su palabra. ¿Cuándo se conoce? ¿Cuándo se puede determinar que esa persona es un verdadero hijo de Dios y que es guiado por el Espíritu de Dios? Pues porque esa persona no vuelve a ser lo mismo, no vuelve a ser igual. Esa persona se nota el cambio. Esa persona es de esas personas que uno dice, pero esta persona antes era mentiroso, antes era soberbio, antes era chismoso, antes era malgeniado y míralo ahora, ya no lo es. Cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona, guía y dirige la vida de una persona, esa persona no vuelve a ser igual. En el Salmo 37, 23, 24, el Señor nos confirma esta palabra, de que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su forma de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Aquí el Señor nos confirma que Él es el que se va a encargar de dirigir los pasos de sus hijos. Así la embarremos, así nos equivoquemos, pero siempre y cuando nosotros permanezcamos en Él, sigamos unidos a Él, Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar y Él nos va a dar una nueva oportunidad. En Jeremías 29, 12, 13 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Esta es otra de las características importantes. Nosotros es un requisito indispensable para poder discernir la voz de Dios, tener un corazón humilde. Esa persona que tiene un corazón humilde es aquella persona que sabe que por sí sola, que por su propia inteligencia, esa persona no puede hacer nada, no puede llegar a concretar nada, porque esa persona que piensa y que es orgullosa y que cree que no necesita del consejo ni del favor de Dios ni de nadie, esa persona nunca va a poder buscar, nunca va a poder escuchar la voz de Dios. Por eso el Señor nos pide que necesitamos tener un corazón humilde, un corazón, esa persona que piensa que necesita del Señor, que sabe que en sus propias fuerzas y en su propia inteligencia no puede hacer nada. Es esa persona que puede empezar muchas cosas, muchos proyectos, muchos planes, pero que al final ninguno va a obtener resultados. Es esa persona que ha entendido lo que dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo es la vid y que Él es el pámpano, porque alejado de Dios, nada, absolutamente nada podrá hacer. Esa persona termina secándose o marchitándose. Y es aquel corazón que se propone a ser obediente a la palabra del Señor y que lo quiere hacer, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Así el Señor le esté pidiendo que debe dejar, alejarse de ciertas personas, aunque le duela, aunque le cueste. Esa persona hace el propósito porque entiende que esas personas o esa persona que el Señor le está pidiendo que se aleje sabe que no es una buena influencia. O cuando el Señor nos dice que nos desprendamos de ciertas cosas que están ocupando el primer lugar en nuestro corazón y que no le estamos dando el lugar de honor que Él se merece en nuestra vida. Eso es una persona que tiene un corazón humilde. Nosotros, hermanos, simplemente no podemos llegar y decirle al Señor, bueno, Dios, necesito escuchar tu voz, háblame. Así de sencillo no es, no se debe, no se puede. Y no es en una oración de 5 segundos, de menos de 1 minuto. La Biblia que nos dice, nos habla tanto en Mateo como en Lucas. Nos dice, el que pide se le dará, el que busca encuentra y el que toca se le abrirá la puerta. Por tanto, hermano, Dios se nos va a revelar a todos aquellos que lo busquemos con un corazón humilde. Así como nos dice en Proverbios 3, 5, 6, mira lo que el Señor nos promete. Nos dice que pongamos toda la confianza en Él y que no en lo mucho que nosotros sabemos, que tomemos en cuenta a Dios en todas nuestras acciones y sabe que Él nos promete que Él nos ayudará absolutamente en todo. Creamos en esas promesas del Señor porque son verdaderas. Otra de las características, es cierto que para nosotros aprender a discernir la voz del Señor no es así, en forma instantánea o no es rápida. El tiempo que nosotros vamos a durar para escuchar la voz de Dios, para aprender a discernir la voz de Dios, va a depender del tiempo que nosotros dediquemos buscando a Dios, conociendo a Dios, buscándolo en su palabra, buscando su consejo. Si yo la decisión que necesito tomar es una decisión importante y es una decisión grande, así mismo debe ser el tamaño de tiempo que yo debo dedicarle al Señor y más. Debe ser un tiempo bueno, un tiempo extendido, un tiempo grande y debe ser un tiempo de calidad el que yo dedique para el Señor.
Dios siempre va a querer hablarnos a nosotros, pero Él también quiere que nosotros le escuchemos y le hablemos a Él. Por eso Él nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿A través de qué más Dios nos puede enseñar a discernir su voz? Dios nos habla a través de las Escrituras. Es esa carta de amor que Él nos dejó impresa, porque para todos aquellos que quieran conocerlo, para todos aquellos que quieran escuchar y discernir su voz. Una forma de discernir la voz de Dios, de estar seguros si es la voz de Dios, es decir, si esto no está en la Biblia, esto no es de Dios. En el libro de Hebreos, en el 5:14, nos dice el Señor que nosotros podemos llegar a entrenar nuestro oído para reconocer su voz. Él nos dice en Hebreos 5:14, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Esa comida o alimento sólido se refiere a aquellos que han alcanzado una madurez espiritual. Son los que han alcanzado a entender ya la profundidad de su palabra. Pero no solamente esto, además de que la conocen, además de que la saben, la están usando, la están viviendo, la están poniendo en práctica. Y esa es otra de las maneras que nosotros aprendemos a discernir la voz de Dios. Por eso en Isaías 30:21 nos dice, por tanto el Señor nos promete que así nos desviemos a izquierda o a derecha, nuestro oído va a escuchar a nuestra espalda una voz que nos va a decir, este es el camino, síguelo. Y sabemos que esa voz es la voz de Dios, que es a través de su Espíritu Santo que Él nos habla, a través de su palabra, a través de las Escrituras. Por eso, hermanos, eso es muy importante, por eso es importante aprender a discernir cuál es la voz de Dios. Si es la voz de Dios, si es la voz de mi carne o es la voz del enemigo. Para no equivocarnos tanto, para no seguir teniendo una vida de fracasos. Al contrario, Dios lo que desea para nosotros es que nosotros tengamos una vida de victoria, que vayamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como Él nos dice en su palabra. Pues bien, esta es la enseñanza que el Señor traía para hoy. Oremos para que esa enseñanza se quede ahí en nuestro corazón, que no se quede solamente en nuestro oído, que aprendamos a escucharla, a oírla, no solo escucharla, a oírla para que pueda bajar a nuestro corazón y esta enseñanza se quede grabada y esta enseñanza la podamos vivir, la podamos usar, la podamos practicar. Amado Dios, gracias te damos, Padre bueno. A ti clamamos, amado Dios, Espíritu Santo. Necesitamos y entendemos que es una necesidad, Señor, que tú estés en nuestra vida. Y sabemos que tú eres el que has estado, que el Padre y el Hijo están allá en el cielo, pero que tú te has quedado con nosotros aquí en esta tierra y que tú has estado caminando con nosotros durante toda esta vida que hemos tenido acá en la tierra. Danos, por favor, Espíritu Santo, convicción de que tú eres Dios, de que tú vives en nosotros, de que tú eres el que nos enseñas a entender la palabra, de que tú eres el que nos das iluminación a través de la palabra, de que tú eres el que nos ayudas a entender, a comprender y a discernir la voz de Dios.
pero también te pedimos que nos ayudes a tener un corazón humilde. Si no somos humildes, no vamos a poder buscar de Dios, no vamos a poder escuchar ni a discernir su voz. Ayúdanos a entender que solos no podemos, que necesitamos de ti, amado Dios, amado Padre, amado Hijo, que sin ti no es posible, Señor, tener una vida de victoria en esta tierra. También te pedimos que nos ayudes a amar tus escrituras, tu preciosa palabra, que nos ayudes a atesorarla, porque la palabra, Señor, es más valiosa que el oro mismo, que las piedras preciosas, y que nos ayudes a entender y a comprender que solamente a través de tu palabra, Señor, podemos, Señor, direccionar correctamente nuestra vida. Y adiestra nuestro oído. Ayúdanos a entrenar nuestro oído para que nuestro oído aprenda a discernir y a distinguir tu voz, amado Dios. Por eso te pedimos que la palabra no solamente sea escuchada y oída, que esta palabra y esta enseñanza que tú nos has dado día a día a través, Señor, de estos devocionales, a través de nuestro pastor, Señor, durante todos estos años, sea una palabra, Señor, que la podamos vivir, que la podamos usar, que la podamos practicar día a día, amado Dios. Ayúdanos a entender el valor, Señor, que tiene tu palabra, y ayúdanos a entender, Señor, que es necesario aprender a discernir tu voz para poder, Señor, tener una vida de gozo, de alegría y de paz, como tú deseas, Señor, y que todos los días estemos conectados y podamos estar enchufados contigo, amado Dios y Señor. La gloria y la honra, Señor, sean por siempre para ti. Señor amado, queremos también seguir encomendándote a nuestra amada hermana Noemí. Que tú seas, Señor, su fortaleza, que tú seas, Señor, su esperanza, que esas promesas que están en tu palabra, Señor, sean el aliciente para ella, sean la medicina para restaurar su alma, su corazón y toda dolencia de su cuerpo. Sabemos que esos planes de bienestar que tú nos has hablado hoy son también para ella y su familia. Gracias, Señor, y que sea conforme a tu voluntad, Padre amado. Gracias por tener cuidado de tu amada hija. Te adoramos y te exaltamos, amado Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar ahí conectados, por permanecer y darle importancia a este tiempo, porque es Dios hablándonos a través de su Espíritu Santo. No, les voy a recordar la invitación para mañana, viernes, en la noche, Apasionados con Jesús. Es presencial, las puertas de la iglesia están abiertas. Dispongámonos, desprendámonos, menguemos, sacrifiquemos nuestra carne. Sé que tenemos que sacrificar descanso, que tenemos que sacrificar muchas cosas, pero para Dios todo vale. Acerquémonos a la iglesia. El devocional, el tiempo de oración y de ayuno del día sábado, que es de 7 a 8 de la mañana. Es una preparación para todos los que dispongamos en nuestro corazón a hacer el ayuno. Y el día domingo, la reunión familiar. Estamos empezando desde las 10:30 de la mañana, empieza la reunión. Por eso, hermanos, desde las 10 de la mañana ya están abiertas las puertas de la iglesia para que lleguemos a tiempo. Así como Dios hace en nuestra vida, Él siempre llega a tiempo. Bendiciones, hermanos, para todos. Buen día.